Dicen que hay 4 desplazamientos. El primero 350 metros con 25 grados al noreste. El segundo de 250 metros al sur. El tercero de 450 metros con 40 grados al noroeste. Y el último de 500 metros con un ángulo de 30 grados al sureste. Entonces, debemos de encontrar cuál es la resultante y cuál es el ángulo. Entonces, para encontrar la resultante, lo primero que hay que hacer es encontrar las componentes. La componente X del vector y la componente Y del vector. Entonces, empecemos a calcular las componentes. Entonces, el primero, como me dan un ángulo, ya sabemos que la componente X va a ser igual a 350 metros por coseno de 25 grados, y la componente Y va a ser igual a 350 metros por seno de 25 grados. Realizamos este procedimiento. 350 por coseno de 25, esto me da un aproximado de 317,21 metros, y la componente Y sería de 350 por seno de 27, y esto me da 147,92 metros aproximadamente. Ahora, si nosotros observamos, si ese desplazamiento fue al noreste, o sea, entre el norte y el este, entonces lo que quiere decir que ese desplazamiento fue en el primer cuadrante. Si el desplazamiento fue en el primer cuadrante, ya sabemos nosotros que la componente X y la componente Y son positivas en el primer cuadrante. Entonces, esos resultados los ponemos positivos, tal como nos dio allá. Componente X, 317,21 metros. Componente Y, 147,92 metros. Ahora seguimos con el otro. El segundo desplazamiento dice que es hacia el sur. Si es hacia el sur, quiere decir que viene hacia acá, abajo. ¿Sí? Lo que quiere decir que no se mueve en el eje X. Entonces, la componente en el eje X va a ser 0 metros. ¿Sí? Y en el eje Y sería los 250 metros, pero como va hacia abajo, entonces Y hacia abajo es negativo. Entonces aquí sería menos 250 metros. Ahora, hallamos las componentes para el tercer desplazamiento. Componente X igual a 450 metros por coseno del ángulo, en este caso 40 grados, y la componente Y 450 metros por seno del ángulo 40 grados. Realizamos la operación de la calculadora. 450 por coseno de 40, y esto me da un aproximado de 344,72 metros. Y la componente Y, 450 por seno de 40, y esto me da un aproximado de 289,25 metros. Ahora, la dirección es noroeste, o sea, entre el norte y el oeste. Entonces, viene hacia acá. ¿Qué quiere decir? Que está en el segundo cuadrante. ¿Qué pasa en el segundo cuadrante? La componente X es negativa y la componente Y es positiva. Entonces, la componente de X la escribimos con signo negativo, menos 344,72 metros. Y la componente Y queda positiva, 289,25 metros.
Ahora vamos allá. La cuarta, cuarto desplazamiento. Entonces, hacemos lo mismo, hallamos las componentes. En este caso, Bx va a ser igual a 500 metros por coseno del ángulo, que son 30 grados, y la componente Y, 500 metros por seno del ángulo, 30 grados. Realizamos esa operación, 500 por coseno de 30, eso dice que la componente X va a ser igual a un aproximado de 433,01 metros, y la componente Y, 500 por seno de 30, me da 250 metros. Ahora, este cuarto desplazamiento es hacia el sureste, o sea que viene hacia acá, hacia el cuarto cuadrante, ¿sí? Porque está entre el sur y el este. ¿Qué pasa en el cuarto cuadrante? La componente X es positiva, entonces la escribimos positiva, en este caso 433,01 metros, y la componente Y es negativa, menos 250 metros. Ahora sí, realizamos las operaciones entre cada una de las componentes. Componente X, 317,21 menos 344,72 más 433,01, y este resultado me da 405,5 metros positivos. Hallamos las componentes Y, entonces 147,92 menos 250 más 289,25 menos 250. Me dice que la componente Y es menos 62,83 metros. Ya teniendo la sumatoria de cada una de las componentes, ahora sí podemos hallar R. Sabemos que R es igual a la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado, 405,5 metros al cuadrado, perdón, más la componente Y al cuadrado, en este caso menos 62,83 metros al cuadrado, y la raíz me encierra todo. Realizamos esta operación en la calculadora. Entonces decimos 405,5 al cuadrado más, como nosotros ya sabemos que un número negativo elevado a una exponente par siempre más positivo, entonces no hay necesidad de ponerlo negativo, entonces por ello escribo más 62,83 al cuadrado igual, y esto me da 168.377,8589 metros cuadrados. Y si le saco la raíz cuadrada de ese número, raíz cuadrada de ANS, esto me da igual que la resultante es de 410,34 metros aproximadamente. Ya tenemos la resultante, ahora sí podemos hallar el ángulo. Nosotros sabemos que θ es igual a tangente a la menos 1 de la componente Y sobre la componente X. Es componente Y menos 62,83 metros sobre la componente X, 405,5 metros. Metro con metro se cancela.
y realizamos esa operación en la calculadora. Entonces, menos 62.83 dividido 405.5, ¿sí? Eso me da menos 0,154944 512. Ahora a este cociente lo va a hallar el ángulo de chi tangente de ANS y le doy igual y le doy grados, minutos y segundos y me dice que ese ángulo es de menos 8 grados 48 minutos 27 segundos aproximadamente. Entonces, vamos a ver qué pasa. Entonces, si nosotros miramos, podemos hacer aquí el plano cartesiano. Sabemos que este es X y este es Y. X me dio positivo y Y me dio negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en el cuarto cuadrante, ¿sí? X positivo, Y negativo. Entonces, estamos aquí en el cuarto cuadrante. ¿Qué pasa en el cuarto cuadrante? Cuando yo mido el ángulo viene hacia abajo, o sea, viene en sentido de las manecillas del reloj. Por eso es que el ángulo me da negativo, ¿sí? Todo tiene que coincidir, las componentes X y Y del vector resultante con el ángulo. Por eso el ángulo me da negativo, porque yo lo voy a medir en el sentido de las manecillas del reloj.